Rosa Martínez había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas. A los 68 años, sus manos agrietadas y su espalda encorvada contaban la historia de décadas enteras dedicadas a mantener a su familia. Lo que nadie sabía era que Rosa guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. Era una tarde fría de febrero del 2022 cuando Clara Herrera abrió la puerta de su casa con expresión decidida. Su madre Rosa la esperaba en la sala, sosteniendo una taza de té entre sus manos temblorosas. Clara había ensayado estas palabras durante semanas. Le dijo que ya no podían mantenerla más. Le explicó que los gastos habían aumentado y que su esposo Roberto había perdido horas en el trabajo. Rosa escuchó en silencio mientras Clara le entregaba una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. La anciana no protestó, no pidió explicaciones. Simplemente asintió con esa resignación que había aprendido después de tantos años de sacrificio. Clara la acompañó hasta la parada del autobús y le entregó 200 pesos. Le dijo que había conseguido un lugar para ella en un refugio del centro de la ciudad. Rosa subió al autobús sin mirar atrás. Clara se quedó parada en la acera sintiendo un nudo en el estómago que no supo explicar. Pensó que había hecho lo correcto. Pensó que no tenía otra opción, pero Rosa Martínez tenía un secreto que hubiera cambiado todo. En su cuenta bancaria reposaban $1.700.000. El dinero provenía de un terreno baldío que había heredado de su madre 23 años atrás. Durante décadas había pagado los impuestos de esa tierra árida que parecía no valer nada, hasta que llegó el ferrocarril. La construcción de la nueva línea férrea había convertido ese terreno olvidado en una propiedad codiciada. Una empresa desarrolladora había contactado a Rosa 6 meses antes de que Clara la echara de casa. Le ofrecieron una suma que ella nunca había imaginado poseer. Rosa aceptó la venta, pero no le dijo nada a nadie. Guardó silencio porque había aprendido que el dinero cambia a las personas. Había visto cómo las familias se destrozan por herencias. Había limpiado las casas de ricos y había visto sus miserias ocultas. Rosa sabía que su fortuna podía ser una maldición disfrazada de bendición. Cuando Clara la echó de casa, Rosa decidió no revelar su secreto. Quería ver qué haría su hija cuando creyera que su madre no tenía nada que ofrecerle. Quería conocer el verdadero corazón de Clara. El refugio Esperanza Nueva estaba ubicado en un edificio decrépito del centro histórico. Las paredes desconchadas y los pisos agrietados reflejaban el abandono de sus ocupantes. Rosa llegó con su maleta y se registró como una indigente más. Su primera noche durmió en un catre oxidado junto a otras 15 mujeres. El colchón olía a humedad y las mantas estaban rasgadas. Rosa escuchó los ronquidos y los sollozos de sus compañeras de cuarto. Algunas hablaban en sueños, llamando a hijos que las habían abandonado. Conoció a Esperanza, una mujer de 75 años que había sido maestra durante 40 años. Sus propios hijos la habían internado en un asilo y luego habían dejado de pagar. Esperanza terminó en la calle cuando el asilo la echó por falta de pago. También conoció a Dolores, una enfermera jubilada cuyos ahorros se habían esfumado pagando los tratamientos médicos de su esposo. Cuando él murió, ella se quedó sin casa y sin familia. Sus hijos vivían en otros países y apenas la llamaban por teléfono. Rosa escuchó historia tras historia de mujeres que habían dedicado sus vidas a cuidar a otros. Todas habían sido desechadas cuando ya no pudieron seguir dando. Todas habían sido olvidadas por las familias que habían sacrificado todo por criar. Durante las primeras semanas, Rosa observó el funcionamiento del refugio. Las instalaciones eran precarias y la comida escasa.
Las mujeres recibían 2 comidas al día y tenían que salir durante el día a buscar trabajo o limosna. Muchas regresaban por las noches sin haber conseguido nada. La directora del refugio, una monja llamada Sor Carmen, hacía lo que podía con recursos limitados. Rosa vio cómo la religiosa se desvelaba haciendo cuentas y buscando donaciones. Vio cómo se saltaba comidas para que alcanzara para todas las residentes. Una noche, Rosa no pudo dormir. Se levantó y encontró a Esperanza llorando en silencio en el patio. La anciana maestra le contó que había soñado con su salón de clases. Le dijo que extrañaba enseñar y que se sentía inútil. Rosa la abrazó y en ese momento tomó una decisión que cambiaría muchas vidas. Rosa comenzó a actuar de manera discreta. Primero contactó a un abogado especializado en fundaciones benéficas. Le explicó que quería crear una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres abandonadas. El abogado, sorprendido por la solvencia económica de esta mujer aparentemente indigente, la ayudó a establecer la Fundación Puertas Abiertas. Rosa estructuró la fundación de manera que su identidad permaneciera oculta. Estableció que las donaciones se realizarían a través de intermediarios y que ella sería identificada únicamente como la benefactora anónima. Quería ayudar sin ser reconocida. Su siguiente paso fue buscar una propiedad adecuada. Encontró una mansión abandonada en el barrio de San Rafael. La casa había pertenecido a una familia adinerada que había emigrado durante la crisis económica. El inmueble llevaba 5 años vacío y había caído en el deterioro. Rosa compró la mansión por $300,000 y contrató a una empresa de construcción para remodelarla completamente. Pidió que instalaran 20 dormitorios individuales, cada uno con baño privado. También solicitó una cocina industrial, un comedor para 100 personas, una biblioteca, un consultorio médico y talleres de capacitación. La remodelación tomó 8 meses. Durante este tiempo, Rosa siguió viviendo en el refugio Esperanza Nueva, observando las necesidades de sus compañeras. Estudió qué servicios faltaban y qué programas podrían ayudar más efectivamente. Diseñó un modelo de atención integral. Las mujeres no solo recibirían alojamiento y comida, sino también atención médica, capacitación laboral y apoyo psicológico. Rosa contrató médicos, trabajadores sociales, maestros de oficios y terapeutas. Todos fueron instruidos para tratar a las residentes con dignidad y respeto. El proyecto se expandió más allá de la mansión. Rosa compró el edificio contiguo y lo convirtió en talleres de costura, panadería y jardinería. Las mujeres podrían aprender oficios y generar ingresos dignos. También estableció una guardería para que las madres solteras pudieran trabajar o estudiar. Cuando todo estuvo listo, Rosa reveló su plan a Sor Carmen. Le dijo que una fundación había decidido establecer un nuevo refugio y que ella había sido recomendada para dirigirlo. Sor Carmen lloró de emoción al ver las instalaciones. Nunca había imaginado que algo así fuera posible. Rosa se encargó de que la transición fuera gradual. Las mujeres del refugio Esperanza Nueva fueron trasladadas paulatinamente a la nueva instalación. Cada una recibió su propio cuarto, ropa nueva y la oportunidad de comenzar de nuevo. El nuevo refugio fue bautizado como la Mesa de Rosa, aunque nadie conocía la identidad de Rosa. Las mujeres asumieron que era el nombre de alguna santa o benefactora fallecida. La verdadera Rosa siguió viviendo allí como una residente más, cuidando que su secreto no fuera descubierto. La caída de Clara, mientras Rosa construía su refugio en secreto, la vida de Clara comenzó a desmoronarse. 3 meses después de echar a su madre de casa, Roberto perdió su trabajo en la fábrica. La empresa había cerrado operaciones y trasladado la producción a otro país.
Clara tuvo que buscar trabajo de tiempo completo mientras cuidaba a su bebé de 8 meses. Consiguió empleo en una tienda departamental, pero el salario apenas cubría los gastos básicos. Sin el apoyo de Rosa para cuidar al bebé, Clara tuvo que pagar una guardería que consumía la mitad de sus ingresos. Roberto comenzó a beber más de la cuenta. Su frustración por el desempleo se convirtió en ira y amargura. Culpaba a Clara por haber echado a Rosa de casa. Le decía que su madre había sido la única que realmente los había ayudado, pero ya era demasiado tarde para remediar lo que había pasado. El bebé de Clara enfermó gravemente de neumonía y tuvo que ser hospitalizado. Los gastos médicos consumieron los pocos ahorros que tenían. Clara se vio obligada a pedir préstamos con intereses elevados para pagar el tratamiento. La deuda comenzó a crecer como una bola de nieve. Roberto finalmente encontró trabajo, pero el salario era la mitad de lo que ganaba antes. No alcanzaba para cubrir todas las obligaciones. Clara trabajaba turnos dobles, pero aún así llegaban tarde con la renta. El propietario les dio varios avisos antes de iniciar el proceso de desalojo. Una noche, Clara llegó a casa y encontró una nota de Roberto sobre la mesa. Le decía que no podía más con la presión y que se iba con su hermano a buscar trabajo en otra ciudad. Le pedía perdón, pero le explicaba que necesitaba tiempo para pensar. Clara leyó la carta con su bebé en brazos y lloró hasta quedarse dormida. El desalojo llegó 2 semanas después. Clara empacó sus pocas pertenencias y se fue con su bebé a casa de una prima. Pero la prima vivía en un apartamento pequeño con sus propios hijos y no podía mantenerla indefinidamente. Después de un mes, Clara se encontró durmiendo en su carro con su bebé. Durante esos meses difíciles, Clara recordó constantemente a su madre. Se arrepintió 1000 veces de haberla echado de casa. Intentó buscarla en el refugio Esperanza Nueva, pero le dijeron que Rosa había sido trasladada y no tenían información sobre su paradero actual. Clara se culpaba por todo lo que había pasado. Creía que había sido castigada por abandonar a su madre. Lloraba pensando en Rosa durmiendo en un refugio mientras ella había tenido una cama cómoda en casa. El remordimiento la consumía día y noche. Una trabajadora social que conoció a Clara en un centro de asistencia le habló sobre la Mesa de Rosa. Le dijo que era un refugio nuevo que aceptaba madres con niños y que tenía muy buena reputación. Clara decidió ir a pedir ayuda. Cuando llegó a la mansión, Clara no podía creer lo que veía. El edificio era hermoso y las instalaciones parecían de primera clase. Una recepcionista amable la atendió y le explicó los servicios disponibles. Le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara mientras se recuperaba económicamente. Clara recibió un cuarto privado con baño y cuna para su bebé. La comida era abundante y nutritiva. Había actividades recreativas y programas de capacitación. Por primera vez en meses, Clara sintió esperanza de que las cosas podrían mejorar. Sor Carmen dirigía el refugio con mano firme, pero corazón bondadoso. Le dijo a Clara que la benefactora anónima había establecido reglas claras. Las residentes debían contribuir con trabajo voluntario según sus capacidades. Podían estudiar oficios, cuidar los jardines o ayudar en la cocina. La idea era que se sintieran útiles y recuperaran su autoestima. Clara comenzó a trabajar en la cocina, ayudando a preparar las comidas. Allí conoció a muchas de las residentes y escuchó sus historias. Se dio cuenta de que no era la única que había cometido errores graves. Muchas mujeres habían abandonado a sus familias o habían sido abandonadas por ellas. Una de las residentes que más impactó a Clara fue una anciana llamada Rosa. Esta mujer mayor trabajaba incansablemente ayudando a las demás. Preparaba té para las que no podían dormir,
cuidaba a los niños cuando las madres tenían citas médicas y consolaba a quienes lloraban por las noches. Clara se sintió atraída hacia esta Rosa sin saber por qué. Había algo familiar en sus gestos y en su manera de hablar. Pero la anciana mantenía cierta distancia y rara vez hablaba de su pasado. Clara respetó su privacidad, aunque sentía curiosidad por conocer su historia. Durante los primeros meses, Clara se concentró en recuperarse emocional y económicamente. Comenzó a tomar clases de computación y contabilidad. Poco a poco, fue sanando las heridas del abandono y la pobreza. El ambiente cálido de la mesa de Rosa le devolvió la fe en la humanidad. Clara también comenzó a reflexionar sobre su comportamiento pasado. Se dio cuenta de que había sido egoísta con su madre y que había tomado su sacrificio como algo natural. Entendió que Rosa había merecido amor y respeto, no el abandono que ella le había dado. 6 meses después de llegar al refugio, Clara había cambiado profundamente. Su trabajo voluntario en la cocina se había expandido a la coordinación de actividades para niños. Había organizado una guardería improvisada donde las madres podían dejar a sus hijos mientras trabajaban o estudiaban. Clara también había comenzado a visitar asilos y refugios cercanos, llevando comida y compañía a los ancianos abandonados. Había visto tantos casos de familias que desechaban a sus mayores que decidió hacer algo al respecto. Organizó un grupo de voluntarias que visitaban regularmente estos lugares. Su trabajo no pasó desapercibido para Sor Carmen. La monja le dijo que la benefactora anónima había expresado interés en conocer los proyectos de las residentes. Clara fue invitada a presentar su programa de visitas a asilos ante la junta directiva de la fundación. La presentación se realizó en la biblioteca del refugio. Clara preparó un informe detallado sobre las necesidades de los ancianos abandonados y propuso expandir los servicios de la Mesa de Rosa para incluir visitas domiciliarias y programas intergeneracionales. Durante su presentación, Clara habló con pasión sobre la importancia de cuidar a nuestros mayores. Dijo que los ancianos no eran una carga, sino una fuente de sabiduría y experiencia. Explicó que abandonar a los padres era uno de los pecados más graves que una persona podía cometer. Al final de su presentación, Clara se emocionó y comenzó a llorar. Les dijo a los presentes que ella misma había abandonado a su madre y que se arrepentía profundamente. Explicó que buscaba redimirse ayudando a otros ancianos abandonados como una forma de honrar la memoria de Rosa. Sor Carmen y los demás, miembros de la Junta, quedaron impresionados por la sinceridad y el compromiso de Clara. Aprobaron su propuesta y le asignaron un presupuesto para expandir el programa. Clara se convirtió oficialmente en la coordinadora de servicios para adultos mayores. Con su nuevo cargo, Clara pudo contratar más voluntarias y ampliar las visitas a más instituciones. También estableció una línea telefónica para que los ancianos pudieran llamar cuando se sintieran solos. El programa creció rápidamente y comenzó a recibir reconocimiento de las autoridades locales. Durante todo este tiempo, Clara siguió conviviendo diariamente con la anciana Rosa sin sospechar su verdadera identidad. La Rosa del refugio mantenía un perfil bajo y siempre desviaba las conversaciones cuando alguien preguntaba sobre su pasado. Clara respetaba su privacidad, pero se sentía cada vez más unida a ella. 1 año y medio después de llegar al refugio, Clara recibió una llamada que cambió todo. Era un abogado que le dijo que había heredado una propiedad de una pariente lejana. Clara no entendía de qué hablaba porque no conocía a ninguna pariente con propiedades. El abogado le explicó que su madre, Rosa Martínez, había establecido un testamento donde le dejaba la administración de la Fundación Puertas Abiertas y todas sus propiedades. Clara quedó en shock.
No entendía cómo su madre podía tener una fundación si había muerto en la pobreza. El abogado le dijo que Rosa había solicitado una reunión para explicarle todo. Clara aceptó encontrarse con él al día siguiente en su oficina. Pasó toda la noche sin dormir, tratando de entender qué estaba pasando. A la mañana siguiente, Clara llegó a la oficina del abogado con una mezcla de confusión y esperanza. Tal vez su madre no había muerto como ella había pensado. Tal vez todavía tenía la oportunidad de pedirle perdón. El abogado la hizo pasar a una sala de conferencias donde la esperaba una sorpresa que nunca olvidaría. Sentada en una de las sillas estaba la anciana Rosa del refugio, pero no era cualquier Rosa, era su madre. Clara se quedó paralizada por varios segundos, no podía procesar lo que estaba viendo. Su madre la miraba con una sonrisa triste pero llena de amor. Rosa se levantó lentamente y caminó hacia su hija. Le dijo a Clara que había estado viviendo en el refugio todos estos meses, observándola cambiar y crecer. Le explicó que había tenido el dinero todo el tiempo, pero que había elegido no revelarlo para ver si Clara podía aprender a valorar lo que realmente importaba en la vida. Clara comenzó a llorar inconsolablemente. Se disculpó una y otra vez por haber echado a su madre de casa. Le dijo que se había convertido en una persona horrible y que no merecía perdón. Rosa la abrazó y le dijo que ya había sido perdonada hace mucho tiempo. Rosa le explicó cómo había obtenido el dinero y cómo había decidido usarlo para ayudar a otras mujeres abandonadas como ella. Le contó sobre la compra de la mansión, la creación de la fundación y todos los programas que había establecido. Le dijo que Clara había sido parte del plan desde el principio sin saberlo. Le explicó que había observado cómo Clara había cambiado durante su tiempo en el refugio. Había visto cómo había desarrollado compasión por los demás y cómo había dedicado su tiempo a ayudar a los ancianos abandonados. Rosa sabía que su hija había aprendido la lección más importante de la vida. Clara no podía dejar de llorar y pedir perdón. Rosa le dijo que no era necesario porque ella nunca había estado enojada. Le explicó que el amor de una madre es incondicional y que siempre había estado orgullosa de ver a Clara convertirse en una mejor persona. Rosa le dijo que estaba enferma. Los médicos le habían dado pocos meses de vida. Había decidido revelar su identidad porque quería pasar sus últimos días reconciliada con su hija. También quería asegurar que la mesa de Rosa continuara funcionando después de su muerte. Clara se mudó inmediatamente al cuarto de su madre en el refugio. Quería pasar cada momento posible cuidándola como Rosa había cuidado de ella toda la vida. Los otros residentes del refugio se sorprendieron al descubrir que su benefactora anónima había estado viviendo entre ellas todo el tiempo. Rosa pasó sus últimas semanas enseñándole a Clara todos los aspectos de la administración de la fundación. Le mostró los registros financieros, los contratos con proveedores y los programas establecidos. También le presentó a todos los empleados y voluntarios que hacían posible el funcionamiento diario del refugio. Clara aprendió que su madre había invertido sabiamente el dinero restante y que la fundación tenía suficientes recursos para operar durante décadas. Rosa había planeado todo meticulosamente para asegurar que su legado perdurara mucho tiempo después de su muerte. Durante esas últimas semanas, madre e hija tuvieron las conversaciones más profundas de sus vidas. Rosa le contó historias de cuando Clara era pequeña y cómo había sacrificado tantas cosas por darle una mejor vida. Clara le pidió perdón nuevamente por no haber valorado esos sacrificios. Rosa le dijo que el perdón ya había sido otorgado hace mucho tiempo. Le explicó que el propósito de todo lo que había pasado era que Clara aprendiera a ver el mundo con diferentes ojos. Le dijo
que ahora entendía el valor de cuidar a los demás y especialmente a los ancianos que habían sido abandonados. La salud de Rosa se deterioró rápidamente. Clara la acompañó día y noche, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Por primera vez en su vida, Clara pudo cuidar a su madre como Rosa había cuidado de ella durante tantos años. Una mañana de primavera, Rosa despertó muy débil. Llamó a Clara y le dijo que había llegado el momento de despedirse. Clara se acostó junto a su madre y le sostuvo la mano mientras Rosa le daba sus últimas palabras de sabiduría. Rosa le dijo que las puertas que abrimos para ayudar a otros son más fuertes que las puertas que se nos cierran en la vida. Le explicó que el dolor y el sufrimiento pueden convertirse en compasión si sabemos transformarlos. Le pidió que continuara abriendo puertas para quienes más lo necesitaran. Rosa murió pacíficamente esa tarde con su hija sosteniendo su mano. Clara lloró por horas, pero también sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de reconciliarse con su madre. Sabía que Rosa había muerto sabiendo que era amada y valorada. Clara organizó un funeral hermoso para su madre. Cientos de personas asistieron, incluyendo todas las mujeres que habían sido ayudadas por la mesa de Rosa. Cada una compartió historias sobre cómo Rosa había tocado sus vidas, aunque muchas nunca supieron que ella era la benefactora anónima. Después del funeral, Clara se dedicó completamente a continuar el trabajo de su madre. Expandió los servicios del refugio y abrió nuevas instalaciones en otras ciudades. También estableció becas educativas para hijos de madres solteras y programas de capacitación laboral para mujeres mayores. El programa de visitas a asilos que Clara había iniciado se convirtió en uno de los más exitosos de la fundación. Cientos de voluntarios visitaban regularmente a ancianos abandonados, llevándoles comida, compañía y amor. Muchas familias se reconciliaron gracias a la mediación de estos voluntarios. Clara nunca se casó de nuevo, pero encontró una familia en todas las mujeres que pasaron por el refugio. Su hijo creció rodeado de abuelas adoptivas que lo cuidaron y lo amaron como propio. Él aprendió desde pequeño el valor de ayudar a los demás, especialmente a los más vulnerables. Años después, Clara estableció una placa en la entrada del refugio que decía las últimas palabras de su madre. Las puertas que abrimos son más fuertes que las que se nos cierran. Esas palabras se convirtieron en el lema de la fundación y guiaron todas sus acciones. La historia de Rosa y Clara se convirtió en leyenda en la comunidad. Las madres les contaban a sus hijos sobre la importancia de cuidar a los ancianos y nunca abandonar a la familia. Los jóvenes aprendieron que el verdadero valor de una persona no se mide por su dinero, sino por su capacidad de amar y servir. Clara vivió hasta los 80 años, dirigiendo la fundación con la misma dedicación que su madre había mostrado. Cuando murió, miles de personas asistieron a su funeral. Habían sido tocadas directa o indirectamente por el legado de amor que Rosa había iniciado décadas atrás. La mesa de Rosa siguió funcionando generaciones después de la muerte de sus fundadoras. Se convirtió en un modelo replicado en otros países. La historia de la anciana que transformó su dolor en amor inspiró a millones de personas alrededor del mundo. Hoy en día, la mansión original sigue recibiendo a mujeres necesitadas. En el jardín hay una estatua de Rosa sosteniendo las manos de una mujer más joven. La placa dice simplemente: Rosa Martínez abrió puertas cuando las suyas se cerraron. La verdadera riqueza de Rosa no estaba en los millones de dólares que había acumulado. Estaba en las miles de vidas que había transformado a través de su generosidad silenciosa.
había demostrado que el amor más grande es aquel que se da sin esperar reconocimiento. Su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el perdón es posible incluso en las circunstancias más dolorosas, y que las puertas que abrimos para otros siempre serán más fuertes que las que se nos cierran a nosotros. Rosa había encontrado la manera de convertir su rechazo en redención, su abandono en abundancia, su dolor en propósito, y su final en un nuevo comienzo para miles de mujeres que encontraron en la mesa de Rosa no solo un refugio, sino una familia que nunca las abandonaría. Las puertas que abrimos son más fuertes que las que se nos cierran. Esas palabras siguen resonando en los corazones de quienes conocieron esta historia extraordinaria de amor, perdón y transformación. Una historia que comenzó con una anciana, echada de su propia casa, y terminó con un legado eterno de esperanza.